Ya está en línea Dante Sica, titular de ABC.com, que al mismo tiempo es exsecretario de Industria y uno de los economistas más escuchados en los foros empresarios y al mismo tiempo por nosotros. Dante, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paulino. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Lo del presupuesto, ¿amerita algún comentario, digamos? ¿O las proyecciones más los supuestos aparecen como un dibujo y no mucho más que eso? Mira, yo te diría que el presupuesto lo que hace es pone a cubierto a los funcionarios de lo que son las leyes de responsabilidad fiscal, cumplen con los tiempos, si querés, tradicionales que desde el año 90 se vienen cumpliendo de presentar el presupuesto en tiempo y forma, pero la verdad que desde el punto de vista de la decisión de política económica y la decisión de las empresas de tomar el presupuesto como una guía para sus proyecciones para el año que viene, realmente no tiene sentido, porque los datos realmente no reflejan, te diría, ni cercanamente lo que puede llegar a ser la realidad actual y lo que puede para el año que viene. Para que te des una idea, el calcula que la inflación a partir del mes que viene tiene que ser 0,6% mensual para poder cumplir la pauta que ellos tienen establecida en el presupuesto. Entonces, la verdad es que no tiene mucho, lamentablemente, te lo digo, lamentablemente no tiene mucho sentido perder el tiempo, salvo por un tema de trabajo, de mirar ese presupuesto porque no te sirve como una guía para toma de decisiones. Ahora, Sumado a lo cual, son números que no reflejan y encima el gobierno, como mantiene todavía poderes delegados, le permite hacer adecuaciones presupuestarias que terminan desdibujando totalmente lo que presentó. Ahora, ciertamente hay algunos elementos que son preocupantes de todas formas de los que están allí. Por ejemplo, a las universidades hay un 12% más de plata disponible, poco más de 42.000 millones de pesos, lo cual ni remotamente van a compensar la inflación, así que va a haber un tira y afloje allí importante. Al Poder Judicial hay una partida asegurada de 13.000 millones cuando la Corte está previendo 17.000 millones para el año que viene para su funcionamiento y el del Consejo de la Magistratura. Y está esto de que se establecen las partidas, pero no se establecen las zonas geográficas ni qué obras en particular son las que el presupuesto contempla en materia de planificación, es decir, en materia de infraestructura, con lo cual es un presupuesto que además permite leer menos cosas, digamos. Porque eso uno esperaría que la versión de la denomina la apertura lógica del presupuesto con la dirección lo realicen entre el mes de octubre y noviembre, previo para el estudio, para lo que tiene que ser la votación. Este siempre es un adelanto que sea de los grandes números para empezar a evaluarlos, pero es claro que lo que dice usted, Paulino, porque si uno mira los números, todos los números de crecimiento están muy por debajo de la inflación, no solo de la inflación pautada en el presupuesto, sino de lo que va a ser básicamente la inflación real. Por eso después tenemos que acostumbrarnos a que el gobierno lo que hace es modificaciones presupuestarias como de donde la mayoría de esas modificaciones tienen que ir, si diría, una única partida, se han modificado las partidas para los subsidios. Eh, sí, hay mucho debate sobre la cuestión del dólar. Eh, Ayer fue una especie de furor, ayer todo el mundo fue al dólar MEP, el dólar bolsa, terminó por arriba de 13,60, que es el dólar que le permite a las empresas comprar bonos acá, liquidarlos en el exterior, hacerse de dólares, etc. Esto empujó las acciones, subió la bolsa más del 4% en el panel líder, bajó el riesgo país, el dólar paralelo voló hasta 14,70 y algo más. El dólar va a ser la vedette, el denominador común, el dato a seguir de cerca en términos económicos de acá a fin de año. Y es más, ¿esta tendencia ya es irreversible o estamos en medio de cierta algarabía por determinadas circunstancias, rumores, etcétera, y es plausible que el dólar tienda a bajar a fin de año? Yo diría que mientras que no haya acuerdo con los holdout, lamentablemente el que ocupa el centro del dólar. Sin acuerdo con los holdout, lo que nos está diciendo la CNE es que va a haber menos dólares en la economía o que no van a ingresar dólares ni por inversiones ni por endeudamiento, con lo cual lo que tenemos que mirar es cuántos dólares hay en las reservas y cuánto va a ser las restricciones que el gobierno va a poner en función del saldo de la balanza comercial. Entonces, acá tenemos dos cuestiones. Este es el panorama macro. Sin acuerdo con los holdout, los únicos dólares disponibles en la economía en términos de ingresos son los que surjan del comercio exterior y en términos de stock es lo que están en las reservas. El otro dato importante es que en ese contexto el gobierno no para de emitir, porque el gasto público sigue creciendo
y el déficit sigue creciendo. Por lo tanto, vamos a una economía con exceso de liquidez y con ausencia o escasez de dólares. Por lo tanto, la perspectiva de que este panorama no cambie en el corto plazo también hace que el tipo de cambio se dispare hacia arriba. Bueno, hay tanto exceso de pesos que efectivamente los bancos han bajado las tasas de interés y están en mínimos del año, en términos del 18% para el ahorrista minorista y para grandes colocaciones al 20% anual. Claramente es la política antifábrega de comienzos de años que sirvió para, con tasas altas, morigerar ciertas fugas hacia el dólar. Da la impresión que es un poco el mercado también lo está viendo, digamos, ¿no? La gente que no puede, digamos, que tiene exceso de liquidez, está en el banco, por lo menos para no perder tanto, si no puede acceder a dólares o a bienes durables. Y a su vez los bancos tienen una operación de ganancia, porque están tomando fondos al 18-20 y después están comprando bonos que a la tasa de interés para la liquidez que está absorbiendo el central con tasas del 28. Entonces también no hay un incentivo para que el sistema bancario esté prestando. En ese andarivel, Sica, da la impresión que la inversión es lo que está prácticamente paralizada y las perspectivas respecto a la restricción cambiaria han generado algunas certidumbres confirmadas por el Banco Central en las últimas horas que también presagian que el cuarto trimestre va a ser complejo. Es decir, a las empresas le han dicho que para comprar bienes finales van a tener que financiarlos con la casa matriz o en su defecto con dólares genuinos, pero que no va a venderlos el Banco Central. Hay una deuda con el sector importador que implica una parte de las automotrices, más de 2.000 millones, pero que en su conjunto serían unos 6.000 millones de dólares, que ya se especula con que podría ser canjeado por el gobierno en lugar de darle esos dólares que las empresas pusieron y que deben recuperar, finalmente a través de un bono. ¿Cree que va por ese andarivel un poco la cuestión de tratar de seguir tabicando la idea de que se vayan dólares del Banco Central por parte del gobierno? Sí, totalmente. El gobierno tiene pocos instrumentos de política económica, los que ha dado este año, de manera los salga ya no les está volver a utilizar, y lo que les administraría así. El gobierno ya no tiene capacidad de política de poder solucionar los desequilibrios de base. Por lo tanto, lo que ha resuelto es administrarlo. Y para administrarlo requiere de una mayor presión y discrecionalidad en el manejo de las importaciones. Es muy claro lo que ustedes decían. No va a haber dólares para bienes de consumo final, se va a priorizar todo lo que es insumos, partes y piezas, y muchos sectores van a tener que ir al mercado que se denomina el dólar bolsa o el contado con liqui para poder pagar importaciones, con las presiones que esto genera sobre los costos, sobre los precios. Es como si tuviéramos de facto un desdoblamiento del mercado cambiario. Por otro lado, la presión que está haciendo, esta mayor emisión también está golpeando a las empresas. El miedo del mercado bancario, el miedo del cambio, una eso, y cualquier ¿quién va a ingresar al mercado oficial a un dólar de 8.40 cuando ya los costos se están haciendo a un tipo de cambio de 13, 14 o 14,5 como estuvo ayer? Entonces vamos a ir a imposibilidad de acceder al mercado financiero y muy bajo, le diría escasísimo nivel de inversión extranjera directa. Y con una brecha tan alta, aquellos productores que están teniendo una pensión, porque cada día que va, si usted vende los pesos y si la tasa de interés está muy baja y el cambio para quedar completo, hay que quedarse para aprovechar otra oportunidad. Dante, dos preguntas finales que tienen que ver con leyes. Una es la ley de abastecimiento, que va a ver la luz aparentemente en una larga y maratónica sesión recién en la madrugada o mañana de mañana, pese a que el debate empieza este mediodía. Y el otro aspecto es el famoso acuerdo por esa ley que ingresa hoy mismo al Senado de hidrocarburos, que finalmente terminó zanjando diferencias que eran muy visibles entre los gobernadores más duros, Apag, Martín Bussi, Paco Pérez, inclusive efectivamente en esta lógica también Beretilnik, que el gobernador de Río Negro, es decir, los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas más importantes y el gobierno nacional, y que, insisto, vio la luz en el día de ayer. ¿Cuál es la repercusión o el impacto de una ley? La primera, la de abastecimiento, y la segunda, esa que busca un marco general
desde la Nación para cobijar esas inversiones de manera más centralizada, sin dejar las provincias de tener jurisdicción sobre el recurso y manteniendo algunos tributos, aunque efectivamente con ciertos límites muy taxativos. Diría, correcto. Claro, independientemente del contenido, es claro que es una ley de regulación económica, es una ley de control económico. Esta ley lo que le da atribuciones al gobierno, se usaba de hecho, de facto, ahora esta posibilidad de intervenir sobre la cadena productiva, fijación de precios, etcétera, es un instrumento legal. ¿Por qué es una ley de control económico y no de regulación? Por lo que explicaba antes. El gobierno ha decidido no corregir los desequilibrios y lo que va a hacer es administrarlo. Y para eso requiere tener un instrumento legal que le permita contener la presión de los precios, detener la presión de los precios, pero sí contenerla. Entonces se está preparando para un año y medio sin acuerdo con los holdout, con poca con restricción de dólares, y donde el gobierno se hace de instrumentos de control para seguir presionando a las empresas e interviniendo en la medida que está viendo que empieza a perder quizás algo de poder político. Creo que yo lo pondría en ese marco. Es una ley que el gobierno no solo la va a aprobar, sino que estoy convencido que lo va a usar en unos sectores quizás donde sea menor calidad. Con respecto a la ley al proyecto de ley que terminaron de hablar, no vi el texto, no puedo hacer opinión más valedera sobre eso. Lo que es claro que, ¿cuál es el problema de esta ley? Primero, de ver a la cancha en favor de YPF y donde, para quizá menos lo que era el texto anterior, para poder ingresar al mercado uno tenía casi que terminar asociándose con YPF, la primera cuestión, y generaba alguna distorsión con las provincias, hay que ver cómo se corrigió. Pero mi sensación es que es en un momento, yo cuestiono el momento, un gobierno que está de salida, que le queda menos de un año para que tenga que dejar el mandato, una ley tan trascendente que tiene que ver con el tema de hidrocarburos, el tema de los no convencionales, en donde tenemos una posibilidad de muchísimas inversión de capital, donde en ese sentido tenemos que dar reglas claras, estables y permanentes. Me parece que la oportunidad de votación de esta ley en este momento es totalmente inoportuna, porque ¿qué pasa si los partidos de la oposición no apoyan este marco legal? Insisto, no vi el proyecto ahora, pero si mañana entra o esta semana entra diputados o senadores y la oposición no apoya este proyecto de ley o el gobierno no quiera a meter ningún cambio que la oposición pueda hacer. Cuando la oposición gane el próximo mandato, ¿qué va a hacer? ¿La va a cambiar? Si usted tiene que invertir, esperar que venga el próximo gobierno, invertir el año que viene. Entonces, yo diría, tanto la ley de emergencia económica como esta ley me parece que son leyes en un inoportuno, donde lo que generan es mucho más ruido, ahuyentan o por lo menos la posibilidad de inversiones y hacen que el tránsito que vamos a tener hasta el próximo cambio democrático va a ser mucho más duro en la economía. Licenciado Dante Sica, como siempre, gracias por este ratito. Hasta la próxima, muy gentil, ¿eh? Muy amable. Al contrario, hasta la próxima, Paulino. Ahí estaba, Dante Sica, el titular de ABC.com, ex secretario de Industrias de la propia Nación.